Buenos días. Este proyecto de aula se tituló Raíces Ancestrales, conociendo y reconociendo el uso de las plantas medicinales y ceremoniales mediante el aprendizaje basado en preguntas, elaborado por el docente de formación Omar Camilo Contreras Arias y con la ayuda del asesor de la UPTC Edgar Eduardo Vargas. Partiremos entonces de la situación problema en donde actualmente existe una poca visibilización del saber producido en nuestras regiones, teniendo en cuenta que este saber ancestral es el fruto de la curiosa observación y la transmisión del conocimiento de generación en generación. Y esta curiosidad es una pregunta. Según Freire y Faundes en el 2013, en la enseñanza se han olvidado de las preguntas, pero todo conocimiento siempre ha de partir de la pregunta. También tenemos en cuenta aquí la problemática del desarrollo hacia el territorio, sabiendo entonces que según Fonseca 2011 afirma que Tunja ha afrontado cambios sociales a nivel de juventud generados por factores múltiples, como lo son el consumismo, la globalización de la cultura, la incertidumbre económica y la búsqueda de una identidad. Por ende, pues tenemos en cuenta la población del grado 6-2, niños entre 10 y 14 años, entrando a la adolescencia, en etapa entre la niñez y la adultez en la cual los jóvenes han de buscar una identidad. En ese sentido, pues como vamos a utilizar plantas ceremoniales y medicinales, debemos tener en cuenta lo afirmado por Andrade en el 2020, que para promover las plantas medicinales es necesario sembrarlas, recordar su uso y promover la unidad entre las personas para así poder fortalecer la cultura y la identidad. En ese orden de ideas surge nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo influye el enfoque de aprendizaje basado en preguntas en la comprensión e interacción de los estudiantes del grado 6-12 de la institución educativa Antonio José Sandoval Gómez con el saber ancestral en el uso de plantas medicinales y ceremoniales? Pregunta de la cual se derivan los siguientes objetivos. Como objetivo general tenemos que el de evaluar el impacto del enfoque de aprendizaje basado en preguntas en la adquisición de conocimientos y actitudes de los estudiantes del grado 6-2 en relación con el saber ancestral sobre plantas medicinales y ceremoniales, cuyos objetivos específicos son identificar los conocimientos previos de los estudiantes acerca del uso de plantas medicinales y ceremoniales, implementar preguntas orientadoras para permitir fortalecer la indagación activa de los estudiantes sobre el uso de plantas medicinales y ceremoniales, evaluar el aprendizaje basado en preguntas desarrollado por los estudiantes a partir del reconocimiento del saber acerca de las plantas medicinales y ceremoniales. Para abordar entonces los aspectos teóricos de este proyecto, pues tenemos en cuenta que primero lo que es un proyecto de aula, propuesta nacida en el seno de la academia para dar respuesta a unos interrogantes o a un problema del contexto de los estudiantes. En este caso, utilizando el aprendizaje basado en preguntas, donde se formulan preguntas en torno a una situación o a un concepto en particular, para conocer y reconocer en este caso lo que son las raíces ancestrales, que son el fruto de la interacción entre el conocimiento científico y el conocimiento tradicional, que resultan mediando en lo que es la biocultura, es aquella relación entre cómo influye la naturaleza en la cultura y la cultura en la naturaleza, en donde en este caso la etnobotánica, la ciencia que estudia el uso que se le da a las plantas, acerca a los estudiantes hacia su territorio para formar o ayudar a formar parte de esa identidad como tunjanos que debemos tener, cuya base en este caso sean las prácticas culturales en el uso de las plantas medicinales y en el uso de las plantas ceremoniales, las cuales son utilizadas en ceremonias y ritos. Abordar la metodología debemos tener en cuenta el contexto de la institución educativa. La institución educativa Antonio José Sandoval Gómez se encuentra cercana a la Plaza de Abastos del Norte y cercana a la Universidad de Boyacá. Cuenta con 2 jornadas, una en la mañana y otra en la tarde. En la mañana estudian los chicos de secundaria y en la tarde estudian los chicos de primaria. En este caso, los estudiantes del grado 6-2 es un grupo total de 32 estudiantes que estudian en la jornada de la mañana. Este proyecto se manejó en 3 fases. En la fase 1, la fase de diagnóstico, se realizó una prueba escrita para evaluar los conocimientos previos de los estudiantes en lo referido a las plantas medicinales y plantas ceremoniales. Como en base a los resultados obtenidos en la fase 1, empezamos la fase 2, que es la estructuración del proyecto, en donde con base en los resultados de la fase 1 se formularon las preguntas orientadoras y generadoras para estructurar todo el proyecto y las actividades que se van a llevar a cabo para dar respuesta a estas preguntas. En la fase 3 debemos tener en cuenta las actividades planteadas en la fase 2. Entonces, en la fase 3 la ejecución se llevaron a cabo las actividades del taller de la huerta escolar, la actividad de plantas ceremoniales, taller de video,
la actividad del Mararay, plantas para juegos, y la actividad del taller de herborización. Cada una de estas actividades tenía el propósito de dar respuesta a algunas de las preguntas que formulamos en la fase anterior. Y la fase 4 hace constar el impacto del proyecto. Sin embargo, el impacto del proyecto se dio mediante la evaluación continua de las actividades realizadas. Asimismo, la exposición de los conocimientos alcanzados en la última actividad del taller de herborización. Entonces, ahora, para abordar los resultados, debemos tener en cuenta que los resultados para la fase 1, la fase de diagnóstico, se observa que a la hora de preguntar qué es una planta medicinal, casi la mitad del curso tiene algún conocimiento de lo que son. Sin embargo, una buena porción del curso no tiene conocimiento de lo que son las plantas medicinales. Asimismo, para las plantas ceremoniales se observa que la gran mayoría del curso no tiene conocimiento de lo que son estas plantas, y 10 de los estudiantes tienen algún conocimiento o expresan algún conocimiento vago sobre lo que son las plantas ceremoniales. Y a la hora de preguntar dónde se consiguen las plantas medicinales y las plantas ceremoniales, algunos estudiantes conocen algunas fuentes para conseguirlas, y una buena porción, 11 estudiantes del curso, no conocen dónde conseguir este tipo de plantas. Y con base entonces a los resultados obtenidos en la fase 1, pasamos a la fase 2, en donde los estudiantes formularon las siguientes preguntas. ¿Qué es una planta medicinal? ¿Para qué enfermedades sirven algunas plantas medicinales? ¿Cómo saber la especie a la que pertenece una planta? ¿Qué es una planta ceremonial? ¿Qué uso se le da a algunas plantas ceremoniales? ¿Dónde se pueden conseguir las plantas medicinales y ceremoniales? ¿Qué uso se le da a algunas plantas medicinales? ¿Por qué es importante lo que la gente sabe acerca de las plantas medicinales y ceremoniales? Preguntas aportadas por el curso. Sin embargo, el docente en algunas ocasiones arregló la redacción, teniendo en cuenta que, según Freire y Faundes, el papel del educador, lejos de burlarse del educando, es ayudarlo a reformular la pregunta. De este modo, el educando aprende formulando mejor la pregunta que realiza. En la fase 3 del proyecto, la fase de ejecución, se realizó la primera actividad, que fue el taller en la huerta, donde el docente explicó en la huerta acerca de la morfología de las plantas presentes allí y los usos medicinales que éstas tenían. Entonces, como observamos en la gráfica, el rendimiento de los estudiantes para esta actividad fue alto, lo cual nos demuestra, según Burbano, que la huerta escolar fortalece el sentido de pertenencia de los estudiantes y su visión de la conservación de esta, que también contribuye a su crecimiento académico y personal. A continuación vemos algunas de las respuestas brindadas por los estudiantes a las primeras preguntas generadoras base de este proyecto. En la siguiente actividad, los estudiantes observaron una serie de videos acerca de los usos ceremoniales que tenían algunas plantas y la importancia para algunas culturas. Entonces, en este caso, pues tenemos en cuenta que, según el ICBF, favorecer espacios que permitan el contacto de los niños y las niñas con la tradición oral es fundamental para su construcción de identidad y para el reconocimiento de las tradiciones y culturas a la cual pertenecen. Observamos entonces el desempeño de los estudiantes en el taller de video realizado. Entonces, donde 5 estudiantes obtuvieron un desempeño alto en la actividad y un solo estudiante obtuvo un desempeño superior. De igual forma, varios de los estudiantes obtuvieron un desempeño básico en la actividad. A continuación, vemos algunas de las respuestas a las preguntas generadoras para esta actividad. Para la siguiente actividad se hizo un juego con plantas. Esta actividad no es evaluada, sin embargo, pues parte de que, según Freire y Faundes, la cuestión no radica en hacer un juego intelectual con la pregunta, sino en vivir la pregunta, vivir la indagación, vivir la curiosidad y demostrárselo a los estudiantes. Por ende, pues aquí vivimos la pregunta: ¿qué es una planta ceremonial? ¿O qué usos ceremoniales tienen algunas plantas? Simplemente nos dedicamos a vivir la pregunta. Para la última actividad del proyecto se realizó un taller de herborización, en la cual los estudiantes realizaron muestras botánicas de herbario de algunas plantas medicinales o ceremoniales asignadas por el docente, las cuales podían conseguir en el mercado de abastos del norte. Teniendo en cuenta que, según Tamayo 2007, herborizar plantas es una fuente de información sobre nombres comunes y usos locales de plantas, que proveen material para ilustraciones de plantas y son instrumentos de apoyo para la enseñanza de la botánica. Asimismo, los estudiantes hicieron una exposición de sus hallazgos y de sus muestras botánicas realizadas.
ya que según Freire y Faundes es el mismo proceso de enseñar el que enseña a enseñar, y el estudiante aprende con aquel a quien le enseña, no solo porque se prepara para enseñar, sino también porque reviva su saber a raíz de la búsqueda del saber de su compañero. Y esto se demuestra en el desempeño en el taller de herborización, en donde 20 de los estudiantes obtuvieron un desempeño alto y 7 de los estudiantes obtuvieron un desempeño superior. A continuación vemos algunas de las respuestas a las preguntas generadoras planteadas para este taller. Para el impacto del proyecto debemos tener en cuenta que este fue evaluado continuamente, así que el desarrollo de una experiencia bien acompañada y permanentemente evaluada sirve para perfeccionar la formación de los estudiantes, así desafiando la inventiva de todos en lo atinente a la creación de nuevos materiales de apoyo y por supuesto las nuevas formas de lenguaje. Esto de acuerdo a lo firmado por Freire y Faundes en el 2013. Y ya como conclusiones del proyecto debemos tener en cuenta que el aprendizaje basado en preguntas ejerce una influencia significativa en los estudiantes del grado 6.2, ya que fomenta la conexión de estos alumnos con las tradiciones propias de su territorio en relación con las plantas medicinales y ceremoniales, partiendo de la curiosidad y el interés que muestran los estudiantes por este tema. Esta influencia se evidencia en las respuestas proporcionadas a las preguntas generadoras planteadas en el aula, lo cual refleja tanto el conocimiento adquirido como la apropiación cultural de la tradición en el uso de este tipo de plantas. Así que también el uso de preguntas orientadoras facilita la enseñanza y por ende el aprendizaje de los estudiantes acerca del conocimiento sobre el uso de plantas medicinales y ceremoniales. Esto se logra al permitir la estructuración de actividades en base a estas preguntas, partiendo de las necesidades y conocimientos previos de los estudiantes para ampliar su comprensión en el tema. Y alguna de las bibliografía utilizada para este proyecto. Gracias.